No, de verdad, papá, yo tengo que tener paciencia. Señores, y es que Razer ha lanzado su nuevo mouse gaming, el Razer Viper V2 Pro, el cual ha introducido una serie de mejoras al mercado de los mouse gaming, bla, bla, bla. También Razer lo ha posicionado en su línea alta gama, nuevo rico. O sea, este mouse es el final según ellos. Sin embargo, detrás de este producto se encuentra una oscura tarea de marketing, el cual hace que este producto sea un producto para mí costoso y sea de verdad una gran decepción. Bienvenidos a este tu Club Gaming and Tech, y si no me conoces, yo soy el Sensei. Y señores, yo de verdad soy fanático de Razer. Yo he tenido una serie de productos de Razer y siempre lo he dicho aquí en el canal, y es que Razer de verdad hace muchos productos buenos, pero también hace muchos productos malos. Y de verdad yo con ellos tengo ya básicamente algunos dispositivos que me gustan ya de parte de ellos. Por ejemplo, ustedes saben, yo tengo una Razer Isco, he hecho muchos videos aquí en el canal, pero también yo tengo este mouse desde hace muchos años, el mouse de Dader Chroma de ellos. Es un mouse sumamente duradero, muy bueno, está nuevecito, muy nítido. Mi mouse está nítido, pero ¿qué pasa? Yo migré después a este mouse, el Razer Viper Ultimate. Este mouse, señores, es el final. A mí me encanta este mouse. Y es el mouse que utilizo actualmente. Desde el 2019 adquirí este mouse. Y es un mouse de verdad muy, muy, muy duro. Sin embargo, ustedes saben, no sé si lo sabían, este mouse es una copia de lo que es el Logitech G Pro. A mí, en términos de periféricos, me gustan los teclados de Logitech. Y los mouse de Razer. No tengo de que un key Logitech, un key de que Razer. No, no, no. A mí yo uso lo que me gusta, lo que me funciona y lo que me gusta. Y lo que estéticamente yo entienda que esté bien y que vaya con mi setup. Pero de verdad lo que ha hecho Razer con este mouse, el Razer Viper V2 Pro, señores, de verdad ha sido una burla. Ha sido una burla, y la idea de este video es eso, que nosotros veamos la diferencia de lo que es el Razer Viper Ultimate a lo que es el Razer Viper V2 Pro. De verdad que me he indignado, y la idea de este video es que tú te claro y para que tú sepas que tú vas. Y de todas formas, qué sé yo, no sé, si estás de acuerdo, evite este mouse y te vaya por otra opción. Así que vamos allá, mi gente. Bien, mi gente, entonces vamos a resolver este lío. Señores, vamos a ver cuáles son los key features o cuáles son los features destacados que Razer ha tomado en consideración para, ¿verdad?, hacer el lanzamiento de este mouse. Ustedes saben que cada cierto tiempo ellos lanzan los mouse y se mantienen básicamente movimiento en el mercado y haciendo presencia siempre de nuevos productos. Básicamente el key feature o el feature principal de este mouse es un nuevo sensor que han incluido, que son los switches generación 3, que permiten que este mouse alcance una velocidad de 30.000 dpi. Ellos le dicen que este es el Focus Pro. También están incluyendo lo que es el mouse más liviano. Ellos están llevando vamos a decir, un moto que tenía Logitech con el G Pro de ser el mouse más liviano en el mercado, tomando en consideración que el tema de los mouse gaming tienen esta facilidad de tú poder mover y hacer una serie de pulsaciones y movimientos. Y si tú tienes un mouse liviano, estos movimientos van a ser un poquito más fluidos, y ellos indican que este mouse tiene 58 gramos. Ahora bien, este mouse también utiliza lo que es el Hyper Speed, y igual que el Viper Ultimate. Sin embargo, este es un poco más eficiente y va a hacer también que la batería alcance las 80 horas para recibir una carga. ¿Qué pasa? Que este modelo se está vendiendo igual al precio en el que salió el Razer Viper Ultimate, en $150. Este es el precio que ellos les ponen a sus mouse gaming alta gama nuevo rico. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué hago este video? Porque al salir este video, este mouse nuevo, el Viper V2 Pro, el Viper Ultimate, que es este, ha tenido un descenso significativo en Amazon de hasta un 47%, y se lo voy a dejar aquí en el link de la descripción, señores. Y este mouse es un robo a este precio, y aún así yo te aseguro que este mouse es mejor que el nuevo Viper V2 Pro. Es mucho mejor, y eso es lo que vamos
a desglosar aquí. En la caja, el Viper V2 Pro simplemente lo que trae es el dongle, ¿verdad? Donde conectas el mouse. El cable ahora es un cable tipo C. En el Viper Ultimate es un cable USB normal. Y también trae lo que son un mouse grip tape, que son unas cintas adheribles al mouse. ¿Qué pasa, señores? Razer ha empezado y ha eliminado una serie de piezas del mouse del Viper Ultimate. Vamos a hablar ahora de lo que se refiere al diseño. El diseño, señores, entre el Ultimate y el Viper V2 básicamente es el mismo. A simple vista es el mismo mouse. Simple vista el mismo mouse. Sin embargo, ellos empezaron y le quitaron, le cambiaron los clics aquí, el cover, y le redujeron ahí peso. También hicieron el momento de removerle el grip. Ustedes saben que este mouse es un mouse ambidextro, un mouse que lo puede usar tanto, ¿verdad?, personas que sean derechos como izquierdos. Entonces ellos automáticamente hicieron que le quitaron el grip. Los grips se lo quitaron, que es esta goma que muy chévere al tacto, y lo eliminaron simplemente para quitarle peso. Ahí le quitaron como algunos 3.2 gramos. También ellos quitaron estos botones aquí a la derecha, se los quitaron y ya deja de ser ambidextro. Yo me he acostumbrado a un punto en el que yo puedo utilizar los botones tanto de la izquierda como la derecha, porque con el tiempo te vas acostumbrando a lo que es el agarre a tu mouse, y ya yo me he acostumbrado a utilizar los 4 botones de ambos lados. También, para disminuir bastante peso y hacerlo más liviano, eliminaron lo que es el RGB. Recordando que el RGB en verdad es un feature que no es muy utilizado, no tiene mucho sentido en los mouse en verdad, porque tú le pones la palma y esta parte del RGB no se ve. Yo básicamente lo que hago es que la tengo normalmente deshabilitada. Ellos la quitaron ahí para disminuir espacio, pero eso es, vamos a decir, piezas y aditamentos que están eliminando el mouse, y esos son costos que ellos están teniendo menores para ellos poder hacer el Viper V2 Pro. O sea que el Viper V2 Pro es muy caro. Si le estamos quitando los grips, los botones, y estamos quitando el RGB, a ellos les sale más barato. Entonces, ¿por qué tú me lo vendes al precio de Viper Ultimate? Ya después, como le dije, ellos cambiaron lo que es la batería. Es más liviana, le disminuyeron 2.6 gramos y es más liviana y más eficiente. También hicieron algunos cambios ahí estructurales dentro de lo que se refiere a la placa. Ya al no tener RGB y ese tipo de cosas, pudieron hacer algunos cambios. También en la parte de debajo del mouse quitaron lo que son los botones, que anteriormente había un botón para el DPI y otro para encender y apagar el mouse. Ellos quitaron esa parte de ahí. También quitaron lo que es el soporte para cargarlo con el dock. Señores, el dock del Viper Ultimate, señores, un dock. El dock es muy bacano, loco, en verdad. El dock tú lo tienes ahí, se ve muy cool, y tú simplemente tienes que tirar tu mouse ahí. Yo nunca he tenido que conectar mi mouse para cargarlo. Yo el mouse lo pongo en el dock, pero duro muchísimo para ponerlo en el dock, ¿verdad? Yo le doy mucho uso y a mí me dura mucho más de las 70 horas que ellos dicen que da el mouse normalmente, y que el mouse, el Viper V2, dura 80 horas, a 10 horas más. Vendría siendo como un día más. Yo aquí en esta parte no creo mucho en lo que ellos dicen, porque ellos me le están quitando el RGB. O sea que la batería no está muy claro de verdad que esa batería sea tan eficiente. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el Viper Ultimate y el Viper V2? Se lo voy a poner aquí, vamos a irlo viendo. Lo primero es el peso. El Viper Ultimate tiene 74 gramos y el Viper V2 Pro tiene 58, que ese es... vienen dos colores, un color negro y un color blanco. El color negro tiene 58 gramos y el color blanco tiene 59 gramos. El sensor, el que trae el Viper Ultimate, es Focus, el Focus V2, el Focus Plus, perdón, y el Focus Plus
Y el otro que el Focus Plus te permite 20.000 DPI y el Focus Pro 30.000 DPI. Señores, miren, la realidad, este es un marketing sucio en el sentido de que normalmente el que juega shooters competitivos juega entre 800 a 1200 DPI. Tiene que ser un loco que te juegue a más de 1800. O sea, los DPI en los mouses, yo de verdad no sé. Alguien que me lo diga aquí debajo en los comentarios. Si usted utiliza 20.000 DPI, yo no lo uso. Yo en verdad no que soy un gran jugador de PC ávido, así he jugado algunos juegos shooters, pero que nadie utiliza 30.000 DPI, ni 20.000, ni 10.000 DPI. No es verdad. ¿Qué hago yo con 30.000 DPI? Eso es un tumbe, señor. Usted tiene que saber de eso. La parte que se refiere a la sensibilidad, como le dije, va dentro de 100 a 20.000 DPI en el Viper Ultimate y de 10.000 a 30.000 DPI en el Viper Pro. Dentro de los features más relevantes, aquí está la parte del ciclo de la batería, que son 70 millones de clics en el Viper Ultimate y 90 millones de clics en el Viper V2 Pro. La batería, como le mencioné, 70 horas en el Viper Ultimate y 80 horas en el V2 Pro. ¿Qué pasa? El Viper Ultimate me da a mí más de 80 horas. Porque yo básicamente no lo utilizo con RGB. Porque no lo encuentro así necesario. Está la función, se ve muy chulo. Cuando tú quieres ponerla, lo he puesto un par de veces para X o Y situación particular. Y me dura bastante tiempo. Pero ellos me están eliminando los botones. Que el Viper Ultimate tiene 8 botones y aquí solamente tiene 5 programables. De 8 a 5 programables. Y aquí está la parte de la conexión que usa micro USB para cargarlo, que eso es algo básicamente relevante porque tú utilizas el dock para cargarlo. O sea, eso es irrelevante. Y ya está la parte del onboard memory, que tú puedes guardar las cosas dentro de los settings dentro del mouse. Y los otros features que utiliza Razer Chrome RGB, que esa es la función. Y el otro V2 Pro utiliza lo que es una mejora en el AI, en las funciones de tracking, en lo que es el cristal. Si usted es un tigre que utiliza su mouse en un cristal, bueno, esta es una opción bacana para que lo use en el cristal. Sin embargo, yo entiendo. Y si has llegado a este punto del video es porque te está gustando. Así que no te olvides de suscribirte al Club Gaming and Tech, dale un like, síguenos en nuestras redes sociales como el Club Gaming and Tech. Estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook y en hasta TikTok, mi gente. También te voy a dejar aquí debajo en la descripción del video un grupo que estamos creando en Telegram, en donde estamos colocando todas las ofertas que van surgiendo de gaming y tecnología, aquellas cosas que tú necesitas a precio descontado. Ahí lo vamos a estar colocando para los socios y te puedes unir, es totalmente gratis. Suscríbete al Club Gaming and Tech, que es gratis, déjanos un like, déjanos saber también qué otro tipo de contenido te gustaría. Que por el precio, ellos me están eliminando features, que aquí donde yo veo lo que veo mal, están eliminando features y me está diciendo, mira que más liviano el mouse, tiene un switch nuevo que tiene más DPI y te lo voy a vender a este precio. O sea, en verdad, para mí es un tumbe, en verdad no es algo que yo personalmente, esta es mi opinión. No digo que el mouse sea malo, el mouse es funcional, pero para mí no vale $150 para nada. Para mí no vale ni 100. Entonces, yo en verdad entiendo que si estás viendo este video, es importante que tú vayas y te interesa un mouse y estás buscando un mouse gaming. Este mouse Viper Ultimate es el final. Puedes ir ahora mismo y adquirirlo a este gran descuento, aprovechando la niebla, porque cuando la gente se dé cuenta de la realidad de este V2 Pro, de que es un recorte de la versión anterior que fue muy buena, ha sido muy buena, van a buscar el Viper Ultimate, eso te lo aseguro. Entonces, señores, yo quiero saber cuáles son sus impresiones sobre esta observación, análisis, revisión de estos features que Razer ha tirado, señores. Esas compañías hay que prestarle muy bien el ojo, porque hay cosas que hacen que no me parecen
para nada chéveres y nosotros tenemos que, por lo menos aquí abajo en Latinoamérica, tenemos que cuidarnos porque no tenemos para comprar las cosas y perder dinero en pocos features, vamos a decir, términos de funcionalidad de cosas, porque una compañía le da por eso. Yo soy de las personas que me gusta comprar una vez y comprar algo que me resuelva, que me dé, básicamente resuelva mis necesidades a corto, mediano y largo plazo lo más posible, pero hacer una inversión adecuada. Y llegado a este punto siempre me gusta darle la bienvenida y las gracias a nuestro último suscriptor, en este caso a César Berroa. Bienvenido, bro, al Club Gaming and Tech. Claro que sí, el mejor canal de tecnología y videojuegos. Señores, si eres de aquellos que no te has suscrito al Club Gaming and Tech, dale un like, suscríbete. Oye, prepárate que va a venir pila de contenido duro y constante al Club Gaming and Tech. Estamos haciendo el trabajo, estamos haciendo los movimientos y lo que tenemos que hacer para que esto fluya. Y nada, señores, dale para allá, comparte esto a tus panas, a tus amigos, tus socios, tus compañeros, a todos, para que estén al día con lo que es el Club Gaming and Tech. Y le dejo por aquí un review de la Razer Ishkur un año después que la tengo aquí. Mi compañera, siempre estoy aquí y de verdad me siento muy bien con mi Razer Ishkur, y también otros videos sumamente interesantes aquí en el club. O sea que ya tú sabes, nos vemos en esos videos. Vamos allá, papá.